Muy buenos días. Buenos días. Arrancamos la jornada, esta vez ya directamente en ruta. Bueno, en ruta no, pero en marcha, porque no tenemos tiempo que perder. Y amanecimos un poco tristes, porque hoy es el día en el que dejamos el Chaltén. Estuvimos aquí 2 semanas completas al final, y nos dio para disfrutar un montón del lugar, de los paisajes, de su gente. Han salido unos videitos muy chulos, muy lindos, yo creo, pero toca partir como siempre. Llega un momento en el que tenemos que continuar con esta aventura y creo que os va a sorprender un poquito hacia dónde nos estamos dirigiendo. Eso es, pero tenemos todavía muchos kilómetros por delante, no se los digas todavía, porque vamos a poner prioridades. Lo primero es cargar nafta antes de irnos. Eso es. Porque, bueno, entre el Chaltén y el Calafate, que es la primera parada, no hay servicios, así que vamos a cargar un poquito. Hay una estación de servicio bastante peculiar acá a la entrada del Chaltén. Sí. Porque nos contaron amigos que no tiene depósitos subterráneos, no es una estación como tal. Digamos que es como un módulo que se instaló aquí y todas las reservas del combustible que tienen están en la superficie, dentro. Muy curioso, no nos acercamos, pero se ve como si fuese una casilla de obra. Sí, sí, tal cual, no parece una gasolinera. No. Así que nada, nos estamos dirigiendo allí, estamos dando la última vueltita por la avenida, por el centro del Chaltén, Sí. Para despedirnos. Ahora justo salió el sol y mira que está bastante nublado. De hecho el Fitzroy no se puede ver muy bien. Hoy no se ve. Pero bueno, día lindo para emprender ruta. La ruta creo que va a estar en buenas condiciones. Hace Sí. mucho que no nieva, desde la primera semana que estuvimos aquí. Sí. Así que allá vamos. Hola, buen día. Buen día, señor. ¿Cómo está? Acá con este. Muy bien. Qué bueno. 10 en Infinia, por favor. Dale, ¿completo nomás? Completo, Completo. ¿Cuánto está? 1194, si no me equivoco. 1194. Sí, completo entonces. Tenemos por completo, ¿no? Está fresquito, bien todo hoy, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno, estuvimos 2 semanas acá y la primera fue la más fresca, la que hizo menos 15 grados bajo cero Sí. de sí, sensación la verdad. De térmica. noche, Sí, sí. De todo noche. terrible. Sí, estuvimos un par de semanas y la primera fue durísima, todo nevado, pero bueno, igual dejó los paisajes re lindos así. Es lindo nevado, ¿viste? Oh, Sí. divino. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De España? ¿De España? Sí, yo soy argentino, mitad. Ah, mirá. Vivo en España, pero a los 14 años me fui. Ah, mirá. Entonces soy mitad. Ella es española. Y es español. Mm. Qué bueno, ¿de qué zona de España? ¿Galicia? ¿Galicia? Mirá. Sí. Del norte, sí. Sí, re lindo. Pero no, yo no conocía nada de acá porque me fui chiquito, entonces ahora juntos estamos con lo de recorriendo. Qué bueno, ¿se compraron una camioneta? ¿Con esta vienen de España? Viene de Sí, España. en barco ¿De la España? mandamos. Mirá, qué bueno, viajaron los 3 juntos entonces. Sí. Bueno, a ella la dejamos en barco en Bélgica y tardó 5 semanas. Y ahora conociendo todo esto, que es increíble. Qué bueno que les haya gustado. 24, 26, 78, ¿Te gustó? 80. Sí, eso sería 80.000 pesos. 80.000. A ver, creo que va ahí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. Que tenga buen día. Chicos, cuídense. Gracias. Bueno, 80.000 pesos para completar el tanque. Tendríamos medio tanque, yo creo. No, teníamos un cuarto ya. Ah, claro. Con la calefacción se fue. No consume casi nada, pero fueron 2 semanas dándole pa. Estaba a 1130 el diésel Infinia. Que la última vez que cargamos, ¿a cuánto estaba en el Calafate? ¿Sobre 1000? Más o menos. 1100, yo creo que había subido. Sí. Lo barato extremo fue Ushuaia, pero Sí. no me pareció un mal precio para estar aquí aislado, ¿no? Me parece un... Sí, yo pensé que iba a ser peor. Sí, muy bien. Además bueno. el chico súper agradable. Una vez más, gente increíble acá hasta para despedirnos del Chaltén. Que Sí. nos despide con una sonrisa Maravilla. y volveremos. Obvio. Seguro, ¿eh?
Eran 2 horitas y media más o menos de ruta hasta el Calafate, que es la primera parada, no es el destino final. Después os contaremos hacia dónde nos estamos dirigiendo y yo creo que os va a sorprender mucho. Sí, hay mucho que hablar hoy, por eso los metemos en ruta con nosotros, porque no es el que estaba en el punto en el que estaba en el itinerario original. Así que hay mucho que hablar. De momento vamos a despertarnos yendo a la primera parada. Y a disfrutar del paisaje, que esta ruta ya nos encantó a la ida. Seguro que ahora a la vuelta, con una luz completamente distinta y con las nevadas que cayeron, va a estar impresionante. La verdad es que es un alivio completo ver el coche cómo se pone otra vez a 100. Sentimos como que le circula, ¿no? Como si fuese esto un organismo humano, le circula la sangre por el corazón. Teníamos mucho miedo, estuvimos intentando cuidarlo religiosamente todos los días. Sí. Tanto a la mañana se encendía el coche un rato, como a la noche y los días de mucho frío hasta por la tarde. Sabemos que el frío da muchos problemas, habían coches que no arrancaban y estamos contentos cómo respondió el coche, ¿no? Igual tenemos pendiente en el horizonte hacer una buena revisión. Le va tocando otra revisión, cambio de aceite, todo ese tipo de cosas otra vez. Creo que las pastillas de freno nos toca cambiarlas también. Eran los 215 más o menos. Esas cosas. Mimar un poco. Bueno, paradita de descanso, estamos en el Calafate, ya entramos y vamos a hacernos una sopita para aprovechar, comer algo, y tenemos que hacer unas cosas del trabajo también acá en la computadora, así que vamos a aprovechar un par de horas nada más, me parece, en el Calafate. Sí, estamos aquí en la IPF de la entrada al Calafate, que sabemos que tiene buen wifi. Vamos a comer algo y a aprovechar este par de horitas productivas. Sí, y prometemos que con el estómago lleno les vamos a contar a dónde vamos, cuál es el plan actual, porque cambió completamente. Si ven en el mapa, el Calafate no queda de paso por la 40, ¿no? Empiecen a pensar, dejen sus apuestas acá por comentarios. Estómago lleno y les contamos qué está pasando. Bueno, llenamos ya el buche un poquito, teníamos ganas, ¿no? No son muchas horas de carretera desde el Chaltén al Calafate. En realidad no, son 2 horas y media. Son 2 horas y media, pero ya queríamos comer, aprovechamos para trabajar un par de horitas y bueno, ya no nos hacemos desear más. Vamos a contarles qué pasó, por qué estamos en el Calafate, si para agarrar la ruta 40 desde el Chaltén no hay que pasar por acá, ¿no? Hay que ir para el otro lado. Bueno, pues efectivamente abandonamos la ruta 40. Sí, no podemos seguir, porque hablamos incluso con gendarmería, con un montón de gente, amigos, viajeros, y no se está recomendando. Es más, se está recomendando abandonarla y desviarte por la ruta 3, porque el invierno se viene más duro que normalmente, viene antes. Antes de tiempo, ese fue el principal problema que tuvimos. Nosotros no contábamos con estar en este lugar, con estas temperaturas y en este momento del invierno, porque ya prácticamente podemos decir que empezó el invierno un mes antes de lo esperado, ¿no? Pero claramente ahora mismo está imposible, está todo lleno de barro y de hielo, porque cayeron muchas nevadas, hay tramos cortados, nos dijeron, y es totalmente desaconsejable. De hecho, justamente hoy en la gasolinera, que ese trocito creo que lo vamos a cortar en edición para no spoilear, pero ahora lo podemos poner, el propio chico de la gasolinera nos dijo que para hacer la 40 lo que hacían los locales era ir por la noche, porque así el barro estaba congelado y era mejor ir de noche que ir por el barro.
por casualidad van a agarrar la 40 ahora, porque está horrible. Me No, dijeron. por eso, Sí. nos vamos por la 3 al Claro. final. Genial, sí, mejor. Porque está feo. Normalmente yo recomiendo viajar de noche por la 40 porque está congelado el barro, entonces puedes ir tranquilo. Ah, de noche, Pero- mirá. Sí, pero la gente de acá normalmente maneja de noche, porque como es Sí. más seguro. Pero tampoco te lo recomiendo porque hay mucho volante. Sí, no, era nuestro plan original y desistimos hace poquito. Sí. Vamos a agarrar la 3 más seguro y ya volveremos. Estamos súper contentos con todo lo que visitamos. Sí, sí. Maravilloso. No lo cambio, no lo cambio. No, el plan, es más, estamos agradecidos por llegar en otoño, como saben, fuimos muy pesados con este tema. Sí. Y vamos a medio concluir esta etapa por la Patagonia por ahora. No nos arrepentimos para nada de haber venido en esta época. Lo disfrutamos un montón, tanto los colores del otoño como estas primeras nevadas. Creo que es un lujo haber podido Buah. disfrutar del Chaltén en estas condiciones. Queremos volver en verano, por supuesto, lo hemos comentado 1000 veces. Y queremos seguir descubriendo la Patagonia en otra época del año. ¿Podríamos lanzarnos a la aventura, tal? Pues habrá mucha gente que lo haga, que tenga 4x4, que les guste, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no hemos venido aquí a sufrir. No, estamos satisfechos con todo lo que Sí. hicimos en la Patagonia hasta ahora. Increíble. Sí, sí. Así que remodelamos un poco el mapa. En detalle ya les iremos contando cuáles son los nuevos planes Sí, que aún se están moviendo bastante. sí. Pero la idea es, ahora mismo estamos yendo hacia la ruta 3. Agarrar la 3 y subir por la 3. Tampoco tenemos claro dónde vamos a ir exactamente, solo que hoy descansamos en Río Gallegos. Tenemos unas 3 horitas, creo, 2 horas y media, 3, para llegar y vamos a llegar ya cayendo la tarde a pernoctar allí. Muy buenos días, amanecemos en Río Gallegos y hoy toca día de ruta, continuamos subiendo por la ruta 3 y por lo que hemos visto el plan que tenemos hoy, aparte de hacer ruta, es parar en el Parque Nacional Monte León, que está aquí como a 2 horitas y pico, y cuando bajamos la primera vez hacia Ushuaia no paramos, así que lo tenemos ahí en la lista de pendientes. Hace muy buen día, de hecho yo creo que vamos a tener un buen clima para pasear por allí por el parque y Sí. la idea es pernoctar en Puerto San Julián. Ya una vez pasado el Parque Nacional, creo que hay otras 3 horas, algo así, hasta Más o San menos, Julián. no es Sí. mucho, no es mucho. Tenemos ganas ya de continuar la ruta y de paso, mira, de carambola, visitar un parque más que tiene muy buena pinta. Sí, Así que, bueno, vamos a arrancar motores y empezamos. vamos allá. Bueno, todo venía correcto y en orden, pero estamos notando algo súper raro en el volante. Sí, estaba temblando bastante. La sensación es muy extraña y es difícil de explicar. La pisada, el acelerador tiene una recorrida. Bueno, cuando está al final, ¿no? Antes de soltarlo y al empezar a pisarlo, ese tramo inicial, apenas lo piso, me tiembla el volante un montón. De hecho, hace ruido. Y estamos analizándolo ya, llevamos un rato, y es en la rueda izquierda sobre todo. Pero no entendemos mucho, no sabemos. Ahí está. Uf, freno, freno. No sé cuál es la relación entre la dirección, que es la que tiembla, y al acelerar y al dejar de acelerar. Estamos testeándolo ahora mismo y cuando piso a fondo y lo llevo revolucionado, se va el temblor. Está claro que hay un problema. No me gusta nada, nunca me gustaron nada los temas de dirección. Y parece que va por ahí la cosa, no sé, o la rueda, andás Sí, a ver. pinta que esta dirección está floja. Sí, no entendemos mucho, pero si tiembla la dirección, no sé. Estamos ahora testeando, recién ahora. Así que lo de visitar el Parque Nacional va a tener que esperar para otra vida. Vamos a intentar llegar a Piedra Buena, que estamos cerca, y allí parar y analizar la situación y ver qué pasa. Porque como sigue así, no podemos seguir. Fui a 80, revolucionado casi a 3000, porque encontré un punto en el que hay un poco de paz. A 80 me estoy animando, pero venía a 50. Y dirás, ¿por qué no va más lento? Es que más lento tiembla muchísimo más. No sé por qué.
tiembla muchísimo. Veníamos a 50 y era una maraca. Aunque sea queremos llegar al siguiente pueblo y ver, aunque sea que alguien nos dé un poco de tranquilidad y aunque hay algo roto, que nos diga cuánta es la gravedad. Si podemos seguir hasta el siguiente pueblo. Realmente nos estábamos acercando hasta San Julián, pero vamos a parar en el que venga ahora. En fin, sigamos. No está tan mal la cosa como cuando inició. Vamos por lo menos a 70 ahora. Y los iremos contando porque los planes no hacen más que empeorar. Nuestro itinerario, joya por la 40, espectacular, saboreando la Patagonia, se rompe primero por el invierno en sí, que bueno, eso está fuera de nuestro control. Abandonamos el Chaltén lastimosamente, y una vez que aceptamos un nuevo plan, que aún no les contamos, este vídeo era para contarles a dónde vamos, y nos venimos para la 3, estábamos tranquilos porque ya teníamos un nuevo plan y ilusionados con eso, y viene esto que realmente no sabemos qué paradas nos van a condicionar. Esa caja de Pandora que abran, no sabemos qué va a tener dentro, y si hay algo que requiere mucho tiempo, estar parado un mes. Y el tema ahora también es no solo pensando en los planes en sí, sino pensando en qué hacemos, dónde paramos a arreglar esto, porque estamos por la ruta 3 y no es como, bueno, voy andando y a ver qué pasa, porque aquí no hay cobertura. Ahora mismo no tenemos cobertura, cero. Si nos quedamos aquí tirados, dependemos de que haya una buena gente que nos pare en la ruta, porque no puedes llamar a nadie, no hay cobertura. Entonces eso también es un punto, ¿no? No es lo mismo que te pase esto en un lugar que tengas cobertura, estés bien comunicado, ¿no? Que puedes ir arriesgando y a ver qué pasa, y si pasa pues llamo, pero aquí pues no me parece. Entonces tenemos que valorar también esa parte, encontrar un lugar donde pensemos que se pueda arreglar. Bueno, no sé, es que no sabemos ni cuál es el fallo, entonces ya nos estamos como adelantando, ¿no?, a las cosas. Toda esa fiesta que acaban de escuchar fue completamente en punto muerto, a 10 por hora, que es lo que la inercia le llevaba al coche. Pero como quien dice, estábamos parados. Solo hacía unas rotaciones la rueda ridículas, muy pocas, porque estábamos casi parados. Y hay una maraca ahí, hace clac, 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 clac. Muy extraño. O sea, está bien ver este punto también, porque hasta ahora todo el análisis que hacíamos, ingenuo de nuestra parte, pero todo el análisis que podíamos hacer era en marcha, entre 50 y 80, cosas así. Pero vemos que cualquier rotación, incluso a 10, la hace. Bueno, paramos 5 minutos más o menos aquí en la YPF a charlar un poco. La YPF de Piedrabuena, del Sí. comandante Luis Piedrabuena. Sí, aquí. Estábamos valorando, charlamos un poquito a ver si nos quedábamos en Piedrabuena o si nos movíamos a Puerto San Julián. Que era el plan inicial. La idea inicial era haber pasado el día en el Parque Nacional y dormir ya en Puerto San Julián para ir avanzando. Y aparte nos íbamos a quedar allí un par de días porque tenemos que trabajar y bueno, Sí. nos apetecía realmente ese plan y lo necesitamos, ¿no? Sí, y estábamos valorando ahora mismo, después del susto inicial, que era una matraca lo que sonó, desde ese susto inicial para aquí le agarramos un poco la mano en el punto que nos sentíamos seguros, y creo que una horita más para San Julián, 1 hora y algo. 1:15 hay de aquí a San Julián. Sí, creo que la soportaríamos. Me parece que Sí. no hace falta romper ese plan. Vamos con mucho cuidado hasta Puerto San Julián. Así que vamos a arriesgar. Arriesgamos. 1 horita. Evidentemente, y aquí ya sabéis las posiciones, ¿no? Yo soy la precavida que no se quiere mover. Rubén es el vamos para allá. Positivo. El positivo. No, pero he de decir que en esta ocasión hay un plus para mi opinión, porque él es el que conduce. es que lo tengo en la mano. Cada sonidito, cada vibración, yo ya se la voy contando a Ange. O sea, noto todo y ahora mismo vinimos tranquilos en estos últimos 15 minutos, media hora. Así que 1 hora más no es mucho arriesgue. Vamos a ir. Y aún hay luz.
Sí, eso. Otro factor importante. 3 de la tarde, creo, por ahí más o menos. Aún hay bastante luz, así que creo que es el momento, ahora o nunca. Y así, bueno, nos acercamos horita y pico más y quieras que no, pues ya es otro paso para estar más cerca, por ejemplo, de Comodoro, ¿no? También. Que es otra ciudad grande. Exacto, en Comodoro bueno, tiene que haber muchas cosas también. Temas de repuestos, de talleres, lo que sea que se necesite, ¿no? Así que nada, una horita más. Allá. Muy buenos días, amanecemos en Puerto San Julián, llegamos el sábado a la noche tras esa ruta tan accidentada con tantos ruidos en la rueda y hoy es lunes, ayer domingo no pudimos hacer mucha cosa, así que estamos arrancando, vamos a ir hacia un taller ahora mismo, estamos calentando la camioneta, estamos ahí con Mechi y Wally de Viendo que Pinta, nuestros amigos, de lo mejor de estas últimas semanas, encontrar su amistad y ternarnos en las buenas y en las malas. Cuando ellos salen de Guatemala, nosotros entramos en Guatepeor, al final hay cosas buenas y cosas malas en la vida del viajero y está buenísimo estar acompañado. Así que nada, estamos en Puerto San Julián arrancando motores para ir a ver a un mecánico porque los ruidos en el último tramo se agravaron bastante y no nos vemos con seguridad de seguir, sobre todo para una ruta tan larga como la que tenemos pensado. Por eso hoy queremos que un mecánico nos la revise bien. Ayer me tiré debajo de la camioneta y no pude ver mucha cosa, nada obvio. Desde el punto de vista tan ignorante que tenemos en la mecánica, escuchamos que se pueden estar relacionados estos síntomas que yo contaba con la homocinética, una palabra nueva que aprendí y la verdad es que se parece mucho a lo que dice la gente que tenés que notar. Para quien no lo sepa, así hablando burdamente, la homocinética es como un palo con 2 sopapas en cada extremo y realmente eso es lo que yo decía, pero ¿qué tiene que ver el acelerar con la dirección? ¿Cómo se junta todo? Bueno, la homocinética tiene toda la pinta de que es quien gestiona y centraliza la rueda, el acelerar y todas estas cosas junto con la dirección. Pero me tiré abajo y todo lo que es la funda no está rota, no está agrietada, no hay grasa por todos lados, como se comenta que te puede pasar si la homocinética se rompe. Bueno, en general no sabemos mucho, pero por ahí pueden ir los tiros. Vamos a ir a ver a este hombre y que nos dé un primer diagnóstico de lo que pasa, porque así no podemos seguir. Ojo que está yendo bien. Sí, ayer hizo muchísimos más ruidos. Ayer fue horrible, pero literal, de querer parar y bajarme. Sí, o sea, con los intermitentes puestos. Sí, íbamos con los 4 intermitentes para alertar, ¿no?, de que no estábamos en buenas condiciones. Fue un suplicio. Es por eso también que tenemos que revisarla aquí sí o sí, porque de aquí a Comodoro hay 5 horas. Sí. Es bastante, así que bueno, a ver qué tal ahora de camino al taller. Parece que va girando bien. De momento sí. Le vino bien el descansito domingo. Sí, el domingo para resetear. A ver aquí en la curva. Esta es una rotonda, mira. Acá tiene que hacer crack, crack. Lo hace, pero voy muy despacio, así que por eso no lo escucharon tanto. Por suerte el mecánico que contactamos está a 6 minutos, literal, y es la avenida grande de aquí de Puerto San Julián, que es la principal, o sea que es todo recto. Sí. No va a haber mucho giro. Así que nada, vamos por ahí, deseenos suerte, que no sea mucho y que no sea tan caro y que los repuestos que se necesiten estén cerca. Sí, porque ese es otro tema.
homocinética? Tenemos novedades, estamos acá con Alejandro, el mecánico que conseguimos, un genio, la verdad es que es súper amable. Apenas llegamos ya hicimos las primeras pruebas y todo parece confirmar nuestros temores. La homocinética está dañada, la verdad es que los ruidos son bastante claros, así que salimos al toque con él y fuimos a ver repuestos. Empezamos a ver en las primeras casas de repuesto acá de Puerto San Julián, fuimos a preguntar y bueno, hay unos modelos. Ahora hay que ver exactamente cuál podemos poner porque dependen, varían los dientes, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Así que la va a desarmar. Fuimos a ver a la casa de repuestos primero si tendrían, ¿no? Similares a este modelo de Fiat Ducato 2.3 y parece que algo tienen. Ahora hay que confirmar el número de dientes y muchas cosas técnicas que ya no entendemos. Así que volvimos al taller y la está desarmando. Así que crucemos los dedos y que vaya todo bien y que sea un recambio rápido, ¿no? Bueno, acá Alejandro muy amablemente me estaba explicando las partes, acá ahora que destripó todo y sacó la homocinética, aprovechamos para ver y ponerle cara a las piezas que en un pasado nos dieron guerra. La famosa rótula que en Buenos Aires tuvimos que andar por talleres investigando, que al final todo salió bien, es esta piecita, a la rótula, y este es el extremo izquierdo, que está un poco desgastado, que en el futuro capaz que tenemos que verlo, el extremo, pero la rótula parece que está bien. Y nada, ya vieron, ya le pusieron forma, ¿no? A la homocinética. Yo ya la había visto por internet y me sorprendió. Para mí sigue siendo un palo con dos sopapas. Así que nada, la sacó y va a ver cuántos dientes tiene. Vamos a cruzar los dedos y a ver si hay el repuesto en estas casas que hay acá. Y si no, de última lo pedimos, nos asesorará un poquito, pero a Río Gallego O a Comodoro. Bueno, tenemos buenas noticias. Encontramos el repuesto en Río Gallegos y mañana vendrá para aquí. Ya hemos contactado con el encargado de ir a buscarlo a Río Gallegos, que aquí ya tienen todo un sistema, ya conocen quién puede ir, quién no puede ir. La verdad es que un 10 el mecánico que nos ha tocado. Alejandro, un capo. Muy, muy agradable y parece que se está solucionando el problema. La homocinética es exactamente la que necesitamos. Hemos mandado la nuestra y volverá el repuesto que necesitamos, esperamos. Ahora falta que llegue y cambiarla, que eso será mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy nos toca dormir dentro de un taller, efectivamente. Nos ha tocado. Nos ha tocado. Es como el momento que todo viajero acaba viviendo en algún momento. Alguna vez tenía que ser. Así que nada, aquí estamos. La verdad es que estamos de muy buen humor porque creemos que se resolvió bastante bien. O se está resolviendo bastante bien. Es lo que nos ha tocado, alguna vez tenía que ser. Y qué mejor que salgan las cosas bien, ¿no? Sí, tiene pinta de que puede concluir bien en el día de mañana. Pero esto es una experiencia más que nos llevamos al bolsillo, al viaje, a la aventura de vivir en un taller por una noche. Y está buenísimo, sabíamos que otros amigos viajeros les tocaba y nos llegó el momento. Y la verdad tenemos que decir que estamos tranquilos porque con Alejandro parece de confianza y cercano en cuestión de 24 horas. Así que vamos a pasar una noche tranquila aquí. Vamos a cenar, trabajar y hasta... Y poco más. Y mañana os seguiremos contando a ver cómo se va desarrollando todo esto. Muy buenos días, amanecemos en el taller mecánico. La verdad es que pasamos una noche bastante buena, muy tranquilito. Acá no hay viento, evidentemente, aunque es fresco el ambiente, al final y al cabo es un galpón. Pero bueno, pasamos una noche bien, descansamos y hoy creo que no va a haber tantas novedades ni tanto movimiento como ayer, porque realmente ayer estuvimos moviéndonos de un lado para el otro con el tema de los repuestos. Pero hoy, como ya depende de que el transportador
o carrier, no sé cómo le llaman acá, ¿no? Son de esta gente que va y viene de un pueblo a otro para conectarlos, y hasta que nos traiga el repuesto a la tarde no tenemos nada más que hacer, así que vamos a aprovechar para trabajar un poquitito. Tenemos un video pendiente para mañana para publicar, así que vamos a aprovechar y trabajar. Primera vez trabajando en un taller mecánico, es una situación curiosa, pero alguna vez se le tenía que dar al viajero, ¿no? Así que ahí vamos. Ángela ya se despertó, estamos haciendo las primeras tareitas del día y nada, poco más que hacer, son las 9:30. El hombre Alejandro todavía no llegó al taller, pero estará por llegar en breve seguramente, así que nos vamos a poner manos a la obra. Buenos días, Ángel. Buenos días, ¿qué tal? Así que, ¿qué tal? ¿Vos qué? ¿Tu experiencia durmiendo en el taller? Pues igual que si estoy en una playa, o sea, en realidad una vez que cierras aquí, te da un poco igual lo que hay afuera. Sí, ¿verdad? Sí. Nuestra casita Sí. es constante. Sobre todo si es un día de trabajo, ¿no? Sí. Así que nada, este es el resumen. Nosotros nos acabamos de despertar, tomamos el cafecito y Ángel, ya que es una máquina, ya se está poniendo manos a la obra. Son horas ya. Sí, yo me voy a sentar aquí. Miren el paisaje, está hecho un quilombo porque estamos en un taller. Mis vistas a otro coche. Bastante interesante. Así que nada, nos vamos a sentar y empezar la jornada. Y les iremos contando si todo se aclara, si llega el repuesto a tiempo o no. Vamos a ver cómo va el día. Bueno, salimos un poquito del taller finalmente a estirar las piernas porque llevamos todo el día trabajando y no hicimos nada más. Venimos a la avenida central, aquí hay como una plazoleta, una mediana digamos, sí. Y está bien bonito. Tiene un poco de todo. Esto aún es el inicio del pueblo, es decir, sí. Al final de esta avenida hay mucha más vida, ¿no? Que es donde está la Nao Victoria y todas esas cosas que ya os enseñamos en el vídeo de ruta cuando bajábamos a Ushuaia. Tal cual. Sí, hay un montón de cosas para ver también, ¿eh? También se dio aquí la primera misa. Creo que había como una cascada por aquí cerca que nos habían dicho también. Sí. Tiene un par de puntos que si pasás por San Julián, sí. Es digno de visitar bastante. Lo que pasa es que cuando bajamos apurados para ir a Ushuaia y ahora estamos subiendo pero bastante accidentados. Sí. Andamos sin una rueda ahora mismo en el taller. Así que nada, a patitas y a caminar un poco, que el pueblo es bien agradable. Y de paso les contamos que tenemos noticias y malas. Resulta que el repuesto no va a llegar hasta esta noche, tarde-noche. Así que bueno, se va a alargar un pelín más de lo que esperábamos. A estas horas ya debería de estar aquí el repuesto y cambiándolo, pero cambiaron los horarios del servicio de transporte y entonces hasta última hora no va a llegar. Parece que no es muy latoso lo que es el cambio de la homocinética. Y el mecánico está confiado de que la va a cambiar en cuanto llegue. Sí, dijo que va a esperar, incluso si es de noche, que no tiene problema, que prefiere concluir nuestra operación. Pero bueno, aunque él esté confiado y que realmente no lleva inconvenientes la reparación, no te quita todavía el temor de que no sea exactamente el repuesto. No sé, imagínate que mandan otro con diferentes estrías a pesar de que le pedimos 35 o 29. No está confirmada, ¿no?, la resolución, así que... Claro, hasta que llegue no vamos a estar tranquilos. Exacto. Así que bueno. Nada, ahora estirar las piernitas, que hay que activar la circulación para seguir editando. Tenemos buenas noticias, finalmente ha llegado nuestro repuesto. El transportista nos avisó y fuimos a buscarlo a la casa. Son las 9 de la noche, así que estamos un poco en extremis en lo que es la jornada de hoy, pero el bueno de Alejandro lo va a intentar cambiar ahora
crucemos los dedos, está ya trabajando, vamos a intentar no molestarlo para que se concentre. Y a ver si hay suerte y sale todo bien y podemos movernos, ¿no? Aunque sea, aunque yo también te digo que el día está horrible, está lloviendo. Pero bueno, a ver qué tal se va dando la noche. Sí, crucemos los dedos. La verdad es que si todo sale bien, hoy nos podríamos ir del taller, podríamos dormir fuera y si Dios quiere, mañana podríamos partir y continuar rumbo en esa ruta 3. Pero bueno, no queremos cantar victoria, vamos a intentar cruzar los dedos y no molestar. Importante. Bueno, acá estamos con el genio de Alejandro. La verdad es que se portó grandísimo. Dormimos acá, pasamos la noche. Al final terminamos charlando y haciendo migas. Estábamos bastante confiados en él que nos iba a solucionar los problemas. Y la verdad es que todo se solucionó en día y medio. Sí. O sea, rapidísimo, y porque el repuesto estaba en Río Gallego. Que si no, la disposición fue plena. Y encima todos los consejos que nos llevamos, porque la verdad es que nos dio consejos. Nosotros somos de madera con la mecánica y nos aconsejó todo, cómo chequear bien para la salud de la camioneta de ahora en adelante. Y muchísimas gracias, de verdad. Y vamos a recomendar a todos los viajeros que vengan para acá. Agradecer nada, porque del día 1 que decidimos abrir un taller, lo hicimos para prestar un buen servicio, el mejor posible. A lo mejor no es lo que todos esperan, pero ponemos lo mejor del corazón. Ah, y se nota, no, de verdad que se nota muchísimo. La cercanía es clave, y la confianza, porque se confía, la verdad es que se ve en los ojos y en la disposición de la gente, así que muchísimas gracias. Y vamos a recomendar a todos los viajeros que pasen por San Julián, Taller León. Alejandro es un capo. Que nos roba. Así que muchas gracias. No hace ni un puto ruido. No tiembla nada.